Hay preguntas que no deberían existir. Preguntas que, al formularse, ya rompen algo por dentro. Aquella tarde, mientras el viento sacudía suavemente las ventanas del pequeño hospital rural, James sostenía un informe médico que parecía latir entre sus manos. No era solo papel, era una grieta abierta en su historia, en su amor, en su identidad. El resultado era claro, demasiado claro. Según la prueba de ADN, existía un vínculo biológico imposible de ignorar entre su familia y Tudiep. Una coincidencia genética que transformaba el amor en sospecha, la ternura en miedo, el futuro en un territorio incierto. James levantó la vista y la vio sentada al otro lado de la habitación. Tudiep, con los ojos llenos de una confianza que siempre lo había sostenido. ¿Cómo podía el mismo corazón que la había elegido ahora tambalearse ante un dato científico? ¿Era la prueba la que mentía? ¿O era él quien se negaba a aceptar la verdad? Tal vez tú también has sentido ese instante en el que la razón y el corazón se enfrentan como enemigos. Cuando lo que sientes contradice lo que sabes. Cuando una cifra fría parece tener más peso que años de risas compartidas, promesas susurradas y silencios comprendidos. El rumor comenzó como una sospecha familiar, una conversación a media voz, una fecha que no cuadraba, un parecido físico que antes parecía romántico y ahora se volvía inquietante. El padre de James, el pasado de la madre de Tudiep, coincidencias que antes eran casualidad y ahora parecían piezas de un rompecabezas oscuro. «No puede ser», murmuró James para sí mismo, como si la negación pudiera alterar la genética. Pero el informe no temblaba. Él sí. Si el resultado era correcto, el mundo que conocía debía desmoronarse. Si era erróneo, entonces la ciencia había cometido una injusticia devastadora. ¿Y si el error no estaba en el laboratorio, sino en la historia que le habían contado durante años? ¿Y si había secretos enterrados que ahora emergían sin permiso? Tudiep se acercó, notando la tormenta en su rostro. «¿Qué ocurre?», preguntó con una voz que mezclaba preocupación y valentía. James quiso protegerla del peso de aquella duda, pero entendió que el silencio también hiere. La miró y sintió lo mismo que el primer día: certeza, amor, elección. Nada en su interior se sentía prohibido o equivocado. Su corazón no gritaba culpa, gritaba miedo. Miedo a perderla, miedo a descubrir que el destino les había tendido una trampa cruel. Miedo a que la sangre dictara una sentencia contra lo que el alma había construido. Porque, al final, ¿qué define una relación? ¿La biología o la voluntad? ¿Los genes o las decisiones? Mientras el sol descendía detrás de los campos que rodeaban el hospital, James comprendió que la verdadera batalla no era solo contra un resultado de laboratorio, era contra la duda que podía destruirlo todo. Y así comenzó la pregunta que cambiaría sus vidas. Si el amor nace del corazón, ¿puede una prueba de ADN tener el poder de anularlo? El silencio que siguió a aquella revelación no fue inmediato. Fue lento, denso, como una niebla que se instala sin pedir permiso. James no respondió de inmediato a la mirada de Tudiep. Sentía que cualquier palabra podía quebrarlo todo. Afuera, el hospital rural continuaba con su rutina sencilla. Pasos en el pasillo, puertas que se abrían y cerraban, una enfermera que murmuraba indicaciones. Dentro de él, en cambio, el mundo había cambiado de eje. Le entregó el informe sin dramatismo, casi con delicadeza. Tudiep lo tomó con manos firmes, pero a medida que sus ojos recorrían las líneas impresas, algo en su respiración se alteró. No gritó, no lloró, solo levantó la vista, y en su mirada había una mezcla de incredulidad y dolor que atravesó a James como un filo invisible. «¿Crees que es verdad?»,
Preguntó ella en voz baja. Esa pregunta era un abismo, porque no hablaba solo del resultado, hablaba de confianza, hablaba de lo que eran el uno para el otro, hablaba de si el amor podía resistir una sospecha tan brutal. James quiso decir que no, que era imposible, que la ciencia también se equivoca, pero las palabras se le quedaron atrapadas entre la razón y el miedo. Recordó ciertos comentarios del pasado, conversaciones familiares interrumpidas cuando él entraba en la habitación, la expresión tensa de su padre al escuchar el nombre de la madre de Tu Diep. Detalles que antes eran insignificantes y ahora adquirían un peso insoportable. Tal vez te ha ocurrido algo parecido. Un hecho inesperado ilumina el pasado y todo cobra un significado distinto. Lo que antes era inocente se vuelve sospechoso. Lo que era certeza se convierte en duda. No lo sé, admitió al fin, y esa honestidad dolió más que cualquier mentira. Tu Diep dio un paso atrás, no por rechazo, sino por necesidad de respirar. Si la prueba era correcta, sus vidas estaban unidas por algo más que amor. Si era un error, entonces alguien debía explicar cómo se había producido. En cualquier caso, había una verdad que exigía salir a la luz. Esa noche no regresaron juntos. James caminó por los caminos de tierra que rodeaban el hospital, bajo un cielo que parecía demasiado amplio para su confusión. Pensó en su padre. Pensó en la posibilidad de una traición antigua, de un secreto enterrado por vergüenza o miedo. ¿Podía un error del pasado destruir el presente? Mientras tanto, Tu Diep permanecía sentada en el banco de madera frente al edificio, con el informe sobre su regazo. No sentía culpa, sentía incertidumbre, y a pesar de todo, seguía sintiendo amor. Ese amor no había cambiado en un solo segundo. ¿No era eso, de algún modo, una verdad más profunda que cualquier análisis genético? Cuando James regresó, sus miradas se encontraron otra vez. No había respuestas todavía, solo una decisión silenciosa: buscar la verdad juntos. Porque si el destino había tejido una historia oculta entre sus familias, debían enfrentarla. Y si la ciencia se había equivocado, lucharían por demostrarlo. Lo que estaba en juego no era solo un resultado de laboratorio, era la confianza, la identidad, la capacidad de amar sin miedo. Y la verdadera pregunta comenzaba a tomar forma. ¿Qué pesa más en la balanza de una vida? ¿Un dato biológico o la elección consciente de permanecer al lado de alguien, incluso cuando todo parece tambalearse? Hay momentos en los que la verdad no se busca por valentía, sino por necesidad, como cuando el aire se vuelve demasiado denso para respirar y uno entiende que solo enfrentando la tormenta podrá volver a inhalar sin miedo. Así se sentía James al amanecer del día siguiente, agotado, pero decidido. No podía seguir habitando la duda. No podía permitir que un resultado impreso definiera su amor sin antes desenterrar cada sombra del pasado. El sol apenas asomaba sobre los campos húmedos cuando llegó a la casa de su padre. La fachada, tan familiar, le pareció de pronto ajena. ¿Cuántos secretos pueden esconderse detrás de una puerta que hemos cruzado miles de veces? Tocó, esperó, y cuando su padre abrió, bastó una mirada para comprender que la conversación ya estaba escrita en el aire. No hubo rodeos. James colocó el informe sobre la mesa de madera del comedor, esa misma donde había celebrado cumpleaños y escuchado historias de infancia. El papel parecía fuera de lugar entre los manteles bordados y las tazas de café aún humeantes. Su padre lo miró, luego a él, y en ese breve cruce de miradas, algo se quebró. «Dime que esto no es cierto», pidió James, aunque en su interior sabía que no buscaba una negación, sino una confesión. El silencio fue largo, demasiado largo, y entonces llegó la verdad, no como un grito, sino como un susurro cargado de años. Antes de casarse,
antes de formar la familia que James conocía, su padre había amado a otra mujer. Un amor breve, intenso, imposible. La madre de Tudiep, un nombre que hasta ese día había sido apenas un eco distante en la memoria familiar. No sabía que estaba embarazada, murmuró el hombre, con una voz que ya no tenía la firmeza de antes. La frase cayó como una piedra en el agua, expandiendo ondas imposibles de detener. Si era cierto, si la cronología coincidía, entonces la prueba de ADN no mentía, y el amor que James había defendido con el corazón entero se enfrentaba a una verdad devastadora. Tal vez tú también has sentido ese instante en que el pasado de otros redefine tu presente, cuando descubres que las decisiones de quienes vinieron antes dibujaron caminos que tú recorres sin haberlos elegido. James salió de la casa sin decir más. El mundo parecía intacto, los árboles, el cielo, el viento, pero dentro de él todo estaba fracturado. Pensó en Tudiep, en su risa, en la manera en que pronunciaba su nombre. ¿Cómo aceptar que aquello que había sentido como destino pudiera convertirse en prohibición? Esa tarde la buscó. No podía permitir que la verdad llegara a ella por boca ajena. La encontró junto al río, sentada en silencio, como si el agua pudiera ofrecerle respuestas. Cuando le contó lo que había descubierto, no hubo gritos, solo lágrimas contenidas y una pregunta suspendida entre ambos. ¿Qué hacemos ahora? El amor seguía allí, intacto, doloroso, real. Pero la realidad ya no era la misma, y mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte, comprendieron que la parte 3 de su historia no era sobre negación ni esperanza ingenua. Era sobre aceptar que algunas verdades no destruyen el amor. Lo ponen a prueba hasta el límite más humano posible. Hay decisiones que no caben en el corazón sin romper algo antes. La noche cayó sobre el pueblo con una calma engañosa, como si el mundo ignorara la tormenta íntima que consumía a James y a Tudiep. A veces la vida continúa con una indiferencia cruel. Los vecinos cenan, las luces se apagan una a una, los perros ladran a lo lejos, y sin embargo, dentro de alguien todo está en ruinas. Se sentaron frente a frente en la pequeña casa junto al río. No se tocaban, no por falta de amor, sino por miedo. Miedo a que el contacto hiciera más real lo que las palabras ya habían confirmado. Si compartían sangre, si el pasado había tejido ese lazo invisible antes de que ellos eligieran amarse, entonces su historia no era solo imposible, era trágica. Pero el amor no desaparece por decreto. Dime que aún sientes lo mismo, susurró Tudiep, con una vulnerabilidad que pocas veces había mostrado. James cerró los ojos un instante. ¿Cómo explicar que su corazón seguía latiendo con la misma fuerza cuando ella estaba cerca? ¿Cómo aceptar que el sentimiento no había cambiado, aunque el significado sí? Tal vez tú también has estado ahí, cuando lo correcto y lo que deseas no caminan en la misma dirección. Lo siento, respondió él, y su voz tembló. Y eso es lo que más duele. No había culpa en sus palabras, había impotencia. El descubrimiento no había nacido de una traición presente, sino de una omisión antigua. 2 vidas jóvenes pagando el precio de un silencio que no les pertenecía. Durante días evitaron verse. El pueblo comenzó a murmurar, porque los cambios siempre despiertan sospechas. James se encerró en sí mismo, repasando cada recuerdo compartido, como si buscara una señal previa, una advertencia que nunca llegó, pero no la había. Todo lo que sintió fue auténtico, todo lo que construyeron fue real, y esa era la paradoja más cruel. Una tarde, su padre pidió hablar con ambos. El hombre parecía envejecido por el peso de su confesión. Admitió errores, cobardía, ignorancia, pero también planteó una posibilidad:
repetir la prueba en otro laboratorio, no para negar el pasado, sino para asegurarse de que no hubiera margen de error. La esperanza regresó como una chispa peligrosa. ¿Y si había una mínima posibilidad de equivocación? ¿Y si el destino no era tan irreversible como parecía? A veces nos aferramos a un 1% de duda, como si fuera un salvavidas en medio del océano. James miró a Tudiep. En sus ojos no había ingenuidad, sino valentía. No pedía que lucharan contra la verdad, pedía claridad. «Si vamos a despedirnos», dijo ella con firmeza, «que sea sabiendo toda la verdad». Y en esa frase había algo profundamente humano. La necesidad de cerrar las heridas con luz, no con sombras. La parte 4 de su historia no fue un grito ni una huida. Fue una decisión compartida. Repetirían la prueba. Enfrentarían el resultado, fuera cual fuera. No por rebeldía, sino por dignidad. Porque amar también significa atreverse a mirar la verdad de frente, incluso cuando puede destruirlo todo. Y mientras entregaban nuevamente las muestras, entendieron que ya no eran los mismos que recibieron el primer informe. Ahora sabían que el amor no siempre basta, pero también que la verdad, cuando se busca con honestidad, puede cambiar destinos. Solo quedaba esperar. La espera tiene una manera cruel de estirar el tiempo. No corre, se arrastra. Cada día que James y Tudiep aguardaron el nuevo resultado, fue una cuerda tensa entre la esperanza y el miedo. Tal vez tú conoces esa sensación, cuando el futuro depende de una llamada, de un sobre, de una frase que todavía no ha sido pronunciada. El mundo sigue girando, pero tu vida parece suspendida en un punto exacto. El laboratorio llamó una mañana gris. No hubo música dramática ni señales del destino. Solo una voz profesional al otro lado del teléfono pidiendo que pasaran a recoger el informe en persona. Esa formalidad, lejos de tranquilizarlos, hizo que el trayecto hasta la ciudad se sintiera eterno. Caminaron juntos, pero sin hablar demasiado. Ya no era distancia, era concentración, como si cada uno estuviera reuniendo fuerzas para aceptar cualquier desenlace. El amor entre ellos no había desaparecido en esos días. Había cambiado de forma, menos impulsivo, más consciente. Más doloroso, quizá, pero también más honesto. El sobre era idéntico al anterior. Blanco, cerrado, silencioso. James lo sostuvo unos segundos antes de abrirlo. Miró a Tudiep. En sus ojos no había súplica, solo una serenidad inesperada. Había llegado a una conclusión en su interior. Si el resultado confirmaba el vínculo biológico, se apartaría. No por falta de amor, sino por respeto a la vida misma. Y si lo descartaba, lucharía sin miedo. El papel se desplegó. James leyó una vez, luego otra. El nuevo análisis indicaba que no existía relación de consanguinidad directa. La coincidencia anterior había sido producto de una contaminación cruzada de muestras en el laboratorio rural. Un error humano, pequeño en procedimiento, gigantesco en consecuencias. El aire regresó a sus pulmones como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. Tudiep no reaccionó de inmediato. Observó el rostro de James cambiar, la tensión aflojarse, los ojos humedecerse, los hombros caer. Entonces comprendió y lloró, no con desesperación, sino con liberación. Pero lo más sorprendente no fue la alegría, fue la claridad. Durante esos días habían mirado el abismo de frente. Habían considerado la posibilidad de renunciar el uno al otro por algo que no eligieron. Y en ese proceso descubrieron la profundidad real de su vínculo. No era un amor impulsivo ni ciego. Era un amor dispuesto a sacrificarse si era necesario. «Nuestro corazón no nos traicionó», susurró James finalmente. «Solo nos puso a prueba. El error del laboratorio no borraba el dolor vivido, pero lo transformaba. Les enseñó que la verdad importa.
que el pasado de los padres no debe convertirse en una sombra permanente sobre los hijos, y sobre todo, que el amor no es frágil por sentir miedo. Se fortalece cuando atraviesa la duda y decide permanecer. Tal vez esa es la parte más humana de esta historia, no la falsa alarma genética, sino la elección consciente que hicieron antes de conocer el resultado final. Al salir del edificio, el cielo ya no parecía gris, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ellos lo miraban distinto. A veces la vida nos enfrenta a preguntas que parecen destruirlo todo, pero si tenemos el valor de atravesarlas con honestidad, descubrimos algo esencial. El amor verdadero no niega la verdad, la enfrenta, y cuando lo hace, sale transformado, más libre, más fuerte. Y así, lo que comenzó como una sospecha devastadora, terminó siendo una confirmación silenciosa. El corazón de James nunca lo traicionó, solo lo guió, incluso en medio del miedo, hacia aquello que estaba dispuesto a elegir cada día. La historia nos enseña que la verdad puede sacudir los cimientos de nuestra vida, pero también puede fortalecernos si la enfrentamos con valentía. James y Tudiep aprendieron que el amor verdadero no es ciego ni ingenuo. Es consciente, responsable y capaz de sacrificarse cuando es necesario. Antes de conocer el resultado final, ambos estuvieron dispuestos a renunciar el uno al otro si la verdad biológica lo exigía. Eso demuestra que amar no es solo sentir, sino también actuar con integridad. Otra lección importante es que los errores, incluso los pequeños, pueden tener consecuencias enormes. Un simple fallo en un laboratorio casi destruye una relación construida con sinceridad. Por eso, la comunicación, la paciencia y la búsqueda de la verdad son fundamentales antes de tomar decisiones definitivas. Además, la historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias dudas. ¿Cuántas veces permitimos que el miedo o la sospecha debiliten algo valioso? A veces la vida nos pone a prueba no para quitarnos lo que amamos, sino para mostrarnos cuánto estamos dispuestos a luchar por ello. Finalmente, el mensaje central es claro. El corazón de James no lo traicionó. El amor no fue el enemigo. El miedo sí. Cuando el amor se combina con honestidad y coraje, puede superar incluso las pruebas más dolorosas.